Vale, vamos a resolver el primer problema del parcial que dice que un protón entra con una energía cinética de 8,35 por 10 a la 4 electronvoltios dentro de un campo magnético uniforme. ¿Vale? Recordamos que el campo magnético uniforme significa que en todos los puntos tiene el mismo valor, la misma dirección y el mismo sentido. Y el campo magnético ese es perpendicular a la velocidad. Por tanto, la partícula cargada del protón describe una trayectoria circular de 0,3 metros de radio. Y nos piden en el apartado A realizar el dibujo en el que aparezcan todas las magnitudes físicas involucradas y el recorrido que describe el protón. Entonces, en el apartado A tenemos un protón, ¿vale?, que entra con una velocidad. No nos dicen hacia dónde, entonces nosotros decidimos la dirección y el sentido. Lo que sí que nos dicen es que entra dentro de un campo magnético uniforme, que la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, ¿vale? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un campo magnético entrante, ¿vale? Y es uniforme, así que vale lo mismo en todos los puntos. Vamos a definir, antes de que se nos olvide, nuestro sistema de referencia, que va a ser el que siempre solemos usar, ¿vale? Entonces, en este sistema de referencia, si queréis, la velocidad, ¿vale?, la velocidad v va a ser lo que valga y j, ¿vale?, porque va hacia la derecha. Y el campo magnético va a ser lo que valga el campo magnético y, como va hacia adentro, menos i, ¿vale? Esos serían los vectores que tenemos. Y sabemos que cuando una partícula cargada entra dentro de un campo magnético uniforme, aparece una fuerza, ¿vale?, que hasta ahora la hemos definido como fuerza magnética, fuerza de Lorentz, ¿vale?, que se define como la carga y el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético, ¿vale? Esa es la fuerza de Lorentz. Entonces, su módulo, ¿vale?, el módulo de la fuerza magnética es la carga en valor absoluto por la velocidad por el campo magnético por seno de alfa. Y alfa es el ángulo formado entre el campo magnético y la velocidad, que en este caso vale 90, ¿vale? Y luego tenemos que calcular el sentido que va a tener esa fuerza. Entonces, para hacer eso se usa la regla de la mano derecha, donde recordamos que el índice va a ser la velocidad, el corazón va a ser el campo magnético y el pulgar nos va a indicar la fuerza, ¿vale? En este caso, como usamos esa regla de la mano derecha, y vais a ver que nos sale una fuerza, ¿vale?, hacia arriba, ¿vale? Entonces, en nuestro sistema de referencia, esa fuerza será K, ¿vale? Positiva porque va hacia arriba. Como es una partícula positiva, es un protón, esa fuerza no la tenemos que cambiar de sentido, ¿vale? Entonces, las magnitudes que intervienen, que es lo que nos piden, ¿vale?, las magnitudes físicas involucradas son la velocidad, ¿vale?, que va a ser j, un campo magnético entrante, por ejemplo, menos i, y una fuerza magnética hacia arriba. Entonces, en ese caso, la partícula cargada describe este movimiento circular, ¿vale? Y eso sería el apartado A. En el apartado B nos pide calcular el valor de la intensidad del campo magnético, ¿vale? Es decir, cuánto vale el campo magnético, cuánto vale ese B. Ya sabemos que el vector es menos i. ¿Cuál es su valor? Para hacer eso, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton en la partícula cargada, ¿vale? Entonces, segunda ley de Newton nos dice que sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la única fuerza que interviene en esa partícula cargada, la que hemos representado, que es la fuerza magnética, ¿vale? F sub m. Y hemos dicho que su módulo es la carga en valor absoluto por la v por el campo magnético por seno de 90, que seno de 90 es 1, ¿vale? Entonces, nos queda la fuerza magnética, ¿vale?, que es la única que interviene, u por v por b por seno de 90. Esto es 1. Eso es igual a la masa que tenga la partícula, que en este caso va a ser la masa del protón, por la aceleración.
En este caso, como está haciendo un movimiento circular uniforme, la única aceleración que tenemos es la aceleración normal, que viene definida como v al cuadrado entre r. Entonces, de esta expresión, la v se va con este cuadrado y podemos despejar que el campo magnético es la masa por la velocidad entre q por r. Y en esa expresión, si os fijáis, tenemos todos los datos, ¿vale? Ya que la masa es la masa del protón, que nos lo da el problema, lo tenemos aquí, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La velocidad la tenemos que sacar, ¿vale? Y para ello nos han dado la energía, así que todavía no tenemos todos los datos para introducirlos ahí, ¿vale? Nos han dado la energía. A partir de la energía cinética podemos sacar la velocidad. La carga es la carga del protón y el radio nos han dicho que son 0,3 metros, ¿vale? Entonces tenemos todos los datos menos la velocidad, ¿vale? Entonces para sacar la velocidad vamos a partir de que la energía cinética nos han dicho que es 8,35 por 10 a la 4. 8,35 por 10 a la 4 electronvoltios. Importante, si la velocidad la queremos dar en metros segundo, tenemos que pasar los electronvoltios al sistema internacional, que sería julios. Sabemos que un electronvoltio son 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Entonces, si hacéis esta operación, nos da que la energía que tiene el protón son 1,336 por 10 a la menos 14 julios. Y esto es igual a la energía cinética. La energía cinética se define como 1/2 de la masa por v al cuadrado, ¿vale? Esa es la definición de energía cinética. Entonces, a partir de aquí, despejáis que v es raíz cuadrada de 2 por la energía cinética, que vale eso, 1,336 por 10 a la menos 14, entre la masa del protón, ¿vale? Y la masa del protón es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿vale? Y a partir de aquí, esto nos da 4 por 10 a la 6 metros segundo. Entonces ahora sí ya tenemos todas las magnitudes, la masa, la velocidad, la carga y el radio para sacar lo que vale el campo magnético, ¿vale? Entonces si sustituimos, la B era masa por velocidad, carga entre radio, masa 1,67 por 10 a la menos 27, la velocidad la acabamos de sacar, que son 4 por 10 a la 6, 4 por 10 a la 6, la carga del protón 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y el radio 0,3 metros. Y entonces nos da que el campo magnético es de 0,139 teslas, ¿vale? Eso sería el módulo. Y el vector en nuestro sistema de referencia sería menos i, ¿vale? Entonces si lo queréis poner en forma vectorial sería menos 0,139 i teslas, ¿vale? Eso porque está dirigido hacia dentro de la pantalla. Y eso sería el apartado B. En el apartado C nos piden calcular el tiempo que tarda en dar 5 vueltas, ¿vale? Entonces, esto está relacionado con dar una vuelta, sería el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Pues tenemos que calcular el periodo y luego en 5 vueltas pues va a tardar 5 veces el periodo, ¿vale? Entonces, recordamos, el periodo se define como 2pi entre la velocidad angular. Y sabemos que la relación entre velocidad lineal y velocidad angular es esta. Entonces, si sustituís, nos queda 2πr entre v. Y tenemos tanto el radio como la velocidad. Entonces, si sustituís, el radio eran 0,3 metros y la velocidad 4 por 10 a la 6 metros segundo, nos da que el periodo es de 4,7 por 10 a la menos 7 segundos, ¿vale? Pero cuidado porque esto es el tiempo que tarda en dar una vuelta y a nosotros nos están pidiendo el tiempo que tarda en dar 5 vueltas, ¿vale? Pues entonces, el tiempo que tarda en dar 5 vueltas, ¿vale? Va a ser el periodo por n, ¿vale? Que son 5 veces, ¿vale? 5 veces el periodo. Y eso son 2,356 por 10 a la menos 6 segundos, ¿vale? Esto es el tiempo que tarda en dar 5 vueltas, ¿vale? 5 veces el periodo.
Y ya para acabar, en el apartado B nos piden calcular el campo eléctrico necesario para que el protón siga una trayectoria rectilínea, ¿vale? Entonces, voy a volver a dibujar nuestro diagrama de fuerzas, ¿vale? En el que teníamos el protón, teníamos que iba con una velocidad y habíamos sacado que la fuerza magnética era hacia arriba, ¿vale? Y estaba dentro de un campo magnético. Entonces, si queremos, nos están pidiendo a ver qué campo eléctrico necesitamos para que siga una trayectoria rectilínea, para que siga recto. Entonces, para que siga recto, lo que necesitamos es una fuerza que tenga el mismo módulo, ¿vale? El mismo valor, pero sentido contrario a la fuerza magnética. Es decir, necesitamos una fuerza así, una fuerza en este caso eléctrica, ¿vale? Entonces, si necesitamos una fuerza eléctrica hacia abajo para que anule esa fuerza magnética y de esa forma el protón pueda seguir la velocidad que lleva y no se desvíe. Entonces, siendo una partícula positiva y si necesitamos una fuerza eléctrica hacia abajo, la placa negativa, que va a ser la que va a atraer al protón, la tenemos que poner abajo, ¿vale? Y la placa positiva la ponemos arriba, ¿vale? De esta forma, esta placa negativa va a hacer una fuerza eléctrica que hacia abajo, ¿vale? Entonces, una vez colocamos las placas, sabemos que el campo eléctrico va siempre de la placa positiva a la placa negativa. Ese va a ser el campo eléctrico, ¿vale? Entonces, en nuestro sistema de referencia, ¿vale? Esto es Z, esto es Y y esto es X. En nuestro sistema de referencia, el campo eléctrico, ¿vale? Va a ser el módulo, que todavía no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos que es hacia abajo, entonces menos K, ¿vale? Entonces ya hemos sacado que el campo eléctrico va hacia abajo, ¿vale? Para que de esta forma pueda aplicar una fuerza eléctrica que vaya dirigida en ese sentido menos K y que pueda anular a la fuerza magnética. Entonces, lo último que nos falta es que el módulo de esa fuerza magnética y el módulo de esa fuerza eléctrica, es decir, el módulo de la fuerza magnética tiene que ser igual, ¿vale?, al módulo de la fuerza eléctrica para que se anule, ¿vale? El módulo de la fuerza magnética ya habíamos sacado que era U por V por B. Y eso tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, que es la carga, ¿vale?, por el campo eléctrico. Y de esta expresión, la Q se nos va y nos queda que el campo eléctrico que tenemos que aplicar, el valor del campo eléctrico tiene que ser V por el campo magnético, ¿vale? Y si sustituís los valores, la velocidad eran 4 por 10 a la 6 metros segundo y el campo eran 0,139 teslas, ¿vale? Y esto nos da que necesitamos un campo eléctrico de 556.000 newton entre coulomb, que ese es el valor del campo eléctrico, ¿vale? Y hacia abajo, entonces en su forma vectorial, ¿vale?, sería, no tengo casi hueco, sería este valor, ¿vale?, menos 556.000 K, ¿vale?, porque va hacia abajo, newton entre coulomb. Ese es el campo eléctrico que necesitamos para que de esa forma se aplique una fuerza eléctrica en ese sentido menos K y que pueda anular a la fuerza magnética y el protón pueda seguir esa trayectoria rectilínea, ¿vale? Y este sería el primer problema.